Saludos a todos ustedes y estamos entrando al tema número 7 del estudio de Apocalipsis. Esta vez vamos a tener un estudio panorámico de todo el libro. Hasta aquí no lo hemos hecho, vamos a hacer una mirada panorámica del libro completo, sin demasiados detalles, pero sí vamos a recorrer todo el libro de Apocalipsis. Ahora, un punto sumamente importante, como ya lo hemos visto anteriormente, viene a ser la relación de Apocalipsis con las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Y esto ya lo hemos analizado, pero es siempre necesario recordarlo porque es sumamente importante la profecía de Daniel en cuanto a Apocalipsis. Estamos en Daniel capítulo 9 y recordamos un poquito. Israel, o mejor dicho, el reino del sur, Judá, había sido castigado por el Señor y ellos fueron llevados hacia Babilonia, fueron deportados de su tierra hacia Babilonia por la desobediencia continua de Judá. Y sin embargo Dios no los iba a destruir del todo, porque Dios prometió que pasados 70 años del destierro de ellos en Babilonia, ellos iban a volver hacia su tierra, hacia Israel. Y efectivamente así fue. Pero Daniel es un profeta del destierro. Toda la vida de Daniel transcurre en el destierro en Babilonia. Le pregunta a Daniel cuando se aproxima el cumplimiento de los 70 años para el regreso de ellos. Daniel comienza a clamar a Dios, preguntando a Dios cómo tendría que realizarse ese retorno a la tierra prometida. Entonces la respuesta que Dios le da es en realidad mucho más grande que la pregunta que hizo Daniel. Porque Dios le señala a Daniel diciéndole, faltan 70 semanas de años, o sea, faltan 490 años faltan para que el Salvador, para que el Mesías comience a reinar en Jerusalén. La pregunta de Daniel solamente era referida al regreso de ellos a su tierra, pero Dios le da una respuesta mucho más amplia, diciéndole, fíjate, desde la orden del rey, este el rey Artajerjes, desde que sea dada la orden para reconstruir Jerusalén, transcurrirán 490 años, 70 semanas de años van a pasar, Daniel, para que tú sepas, hasta que el Mesías de Israel comience a reinar. Y esa es la respuesta de Dios. Pero la profecía se detiene en la semana número 69. Y eso es lo asombroso que ya lo hemos analizado, ¿no? ¿Qué dice Daniel 9:25? Desde la salida de la palabra para hacer volver al pueblo. Este fue el decreto del rey Artajerjes, que está en Nehemías capítulo 2 del 1 al 8. En Nehemías 2 del 1 al 8 está el decreto de Artajerjes para reconstruir Jerusalén, para que ellos vuelvan a reconstruir a Jerusalén. Entonces Dios le muestra desde la salida de la palabra para hacer volver el pueblo y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 62 semanas, es decir, un total de 69, 7 más 62. 69 semanas van a pasar hasta la venida del Salvador de Cristo Jesús, o sea, 483 años, 69 semanas. Y el versículo siguiente dice así, y después de las 62 semanas, claro, se entiende, 62 más 7, ¿no? Después de las 69 semanas,
el Mesías será muerto y no por sí, la crucifixión del Señor Jesús, pasadas 69 semanas de años, pasados 483 años, el Mesías será crucificado. Y aquí es algo sumamente asombroso, porque en este punto, a la mitad de Daniel 9:26, Dios detiene el tiempo para Israel. Dios congela el tiempo de Israel. Aquí el paréntesis de la iglesia, el paréntesis de 2000 años y pico de la historia de la iglesia, el misterio de la iglesia que no fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento. Luego, cuando termine todo el paréntesis de la iglesia, recién volverá a correr el reloj de Dios para Israel. Y el pueblo príncipe viniendo destruirá la ciudad y el santuario. Esto es referido al anticristo. Este tiempo de la semana número 70, la tribulación, está pendiente, quedó detenido el tiempo en la semana número 69. Y luego del paréntesis de la iglesia, cuando la iglesia sea llevada en el rapto, volverá a correr la semana número 70. Y el anticristo, este príncipe, viniendo, destruirá la ciudad y el santuario. Es decir, los 7 años de la tribulación. Aquí lo vemos en un cuadro, empezando por el decreto de Artajerjes en Nehemías capítulo 2, versos 1 al 8. Entonces, después del decreto del rey, transcurren 483 años, la profecía que recibe Daniel, o sea, transcurren 69 semanas de años, hasta el momento en que el Señor Jesús es crucificado. El Mesías será muerto. El Mesías será muerto y no por sí. La crucifixión del Señor Jesús. Y llevado el Señor Jesús al cielo, comienza a correr el misterio de la iglesia, no revelado en el Antiguo Testamento. Un paréntesis de 2000 años y pico, el misterio de la iglesia en este paréntesis. Luego, cuando termine la época de la iglesia, que terminará con el rapto, la iglesia llevada al cielo, entonces, habiendo sucedido el rapto de la iglesia, se cumplirá la semana número 70. Se cumple la semana número 70. Una vez que sucede el rapto de la iglesia, termina este paréntesis y comienza a correr nuevamente, recién, después de 2000 años, el tic-tac de Dios para Israel. Y comienza a correr la semana número 70, anunciada en Daniel capítulo 9. Porque esta semana número 70 viene a ser exactamente los 7 años de la tribulación. Por eso es tan importante entender esta interrelación entre Apocalipsis y Daniel y también con Génesis. Esos 3 libros están íntimamente ligados. Así que la tribulación es la semana número 70, los 7 años profetizados en Daniel capítulo 9. Eso es la tribulación. Y al final de la tribulación, el Señor Jesús desciende de los cielos, destruye los ejércitos mundiales del anticristo e instala su reino de 1000 años. Comienza su milenio, tal como Dios se lo mostró a Daniel, diciéndole, faltan 490 años para que el Mesías comience a reinar. Y claro, a Daniel no le he revelado que iba a haber el misterio de la iglesia. Esas son cosas de Dios mismo. Dios congeló el tiempo de Israel aquí y Dios hizo nacer un misterio llamado la iglesia, que somos nosotros. Y terminando el tiempo de la iglesia con el rapto, comienza la semana número 70.
7 años de la tribulación. Recordemos que Juan ha sido, para entender el esquema del libro completo de Apocalipsis, debemos recordar que Juan ha sido transportado en el tiempo al periodo llamado el Día del Señor. Apocalipsis 1:10, dice al apóstol Juan: yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es decir, Juan es transportado en el tiempo a este espacio, al día del Señor. Y como ya dijimos, esta frase, el día del Señor, no se refiere al día domingo. Eso sabemos con certeza, porque otras 5 referencias en el Nuevo Testamento, y también en el Antiguo, pero en el Nuevo Testamento 5 veces, aparte de aquí, ocurren la palabra el día del Señor. Y las 5 veces siempre se refieren al momento de la venida de Cristo, al tiempo de su venida, y más ampliamente al tiempo de la tribulación. Esta frase, el día del Señor, no es referida al día domingo. Así que el apóstol Juan estaba transportado, estaba en el Espíritu de Dios en el día del Señor, siendo llevado al tiempo hacia el tiempo de la tribulación. No se encuentra ya Juan, en el libro de Apocalipsis, Juan no está situado ya en el primer siglo, está situado en la tribulación, en el día del Señor. El Señor le muestra a Juan las cosas antes y durante la tribulación y después de la tribulación. Ese es el esquema de Apocalipsis, 3 momentos en el tiempo. Juan está situado en la tribulación y Dios le muestra lo que él ha visto, que es el periodo de la iglesia, y las cosas que son la tribulación y las que van a suceder después de la tribulación. Apocalipsis 1:19 escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Pero como ya hemos dicho, las que son no se refieren al primer siglo, sino a la tribulación donde Juan ha sido transportado. Las cosas que has visto son todo el periodo de la iglesia, que Juan está viéndolo como si fuera en el pasado, el periodo de 2000 años de la iglesia. Y las cosas que son los 7 años de la tribulación. Y las que han de ser después de estas, los eventos posteriores a la tribulación, extendiéndose hasta la eternidad en realidad. Ahora tenemos aquí el bosquejo, el esquema del libro de Apocalipsis, como vemos en Apocalipsis 1:19. Y aquí tenemos esas 3 secciones del libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto, capítulos 1 al 3, el tiempo de las 7 etapas de la historia de la iglesia. Y tenemos el segundo periodo, las cosas que son, capítulos 4 al 18, es decir, la semana número 70, es esto, la tribulación, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, la semana 70 de Daniel, 7 años de la tribulación, aquí está. Y por último, las que han de ser después de estas, después de la tribulación. Examinemos un poco entonces, ¿no? Lo que marca el final de la etapa de la iglesia es el rapto, la iglesia llevada al cielo. Y además algo que, como digo, no hemos puesto todos los detalles, pero una vez que la iglesia sea llevada al cielo, en el cielo se llevará a cabo el tribunal de Cristo, el juicio de los creyentes, que como ya sabemos, no es un juicio de condenación, es un juicio de recompensas. Tampoco es un juicio de salvación. Los que entran al tribunal de Cristo, todos ya son salvos. Pero es un tribunal para juzgar las obras del creyente mientras ha estado en el cuerpo. Y el propósito es otorgar mayores
o menores recompensas. Eso será el tribunal de Cristo, que sucederá después que la iglesia sea llevada al cielo. El tribunal de Cristo sucederá. Y el otro evento tan importante, pues, que marca el final de la semana 70, ¿no? El final de la tribulación, es la venida ya corporal al mundo del Señor Jesús. La tribulación comienza ahí, después del rapto, y finaliza con la segunda venida de Cristo al mundo, en el final, en el último día de la tribulación. Y luego viene el periodo posterior. Vamos examinando varios detalles, ¿no? Ya hemos estudiado ampliamente los capítulos 1 al 3, en donde también están las cartas a cada una de las 7 iglesias, cuyo primer cumplimiento fue en el primer siglo, en el tiempo de Juan. Eran 7 iglesias locales, lógicamente. Pero el segundo cumplimiento de las 7 cartas es profético. Esas 7 cartas son una profecía de las 7 etapas de la historia de la iglesia. Y ya las hemos visto, ¿no? Que cubren un tiempo aproximado hasta ahora de 2000 años. Luego, después que la iglesia sea quitada del mundo, entonces, a propósito, algo de mencionar muy ligeramente, junto con la iglesia saldrá el Espíritu Santo, saldrá del mundo, y eso lo dice en 2 de Tesalonicenses. Al salir de este mundo el Espíritu Santo junto con la iglesia, el anticristo ya no tendrá ninguna barrera para desatar la terrible maldad que habrá en ese periodo. Entonces comenzará la falsa paz, la primera mitad de la tribulación, que cuando digan paz y seguridad, dice la Biblia, ¿no? La falsa paz, 42 meses, la primera mitad. Y lo que se le llama la gran tribulación, la peor parte de la tribulación, la segunda mitad, la gran tribulación, la segunda mitad, 42 meses. En total de 7 años. Ahora, un detalle que debemos explicar para que sepamos esto. Esta parte transcurre desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18. Pero no hay aquí un recorrido cronológico desde el inicio de la tribulación en capítulo 4 hasta el final de la tribulación en capítulo 18. No es así el libro de Apocalipsis. Y eso es muy frecuente en los escritos proféticos de la Biblia. Frecuentemente las profecías no llevan un orden cronológico exacto. Lo que sucede es que Dios le muestra a los profetas destellos del futuro. Momentos del futuro les muestra, y no están pocas veces de una manera cronológica, y eso también sucede en Apocalipsis. No es que la tribulación se inicia en el capítulo 4 y termina la tribulación en el capítulo 18, no es así, sino que esta sección del libro recorre 4 cuadros de la tribulación. Hace 4 recorridos diferentes de la tribulación desde distinto ángulo. El primer cuadro de la tribulación es el capítulo 6, que hace una descripción panorámica a grandes rasgos de lo que es la tribulación, capítulo 6. Luego en el capítulo 7 hay un paréntesis, los 144,000 varones escogidos de Israel, de las 12 tribus de Israel, que a propósito ellos serán los grandes misioneros al mundo entero para anunciar el evangelio en el tiempo de la tribulación. 12,000 de cada tribu, pero no son gentiles, son exactamente de la nación de Israel, 144,000 en el capítulo 7. Ahora, el segundo cuadro, el segundo recorrido de la tribulación está entre los capítulos 8 al 11, pero esta vez, por un lado, está enfocando la ira de Dios
este segundo cuadro, desde el punto de vista de la ira terrible de Dios sobre el mundo que se ha rebelado directamente contra Dios, encabezado por el anticristo, porque ustedes han visto en Tesalonicenses lo dice, ¿no? La bandera del anticristo es la rebelión contra Dios abierta y directamente. En Tesalonicenses dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, o sea, como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios, haciéndose adorar, se meterá en el templo de Jerusalén para pedir que el mundo lo adore. Eso será la blasfemia más grande. El anticristo encabezará al mundo entero en una rebelión abierta y perversa en contra de Dios, en contra de los principios de Dios, en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que él hará. Y por eso es que Dios ha de desatar su ira terrible sobre el mundo en ese periodo descrito en los capítulos 8 al 11, la segunda descripción de la tribulación, la ira de Dios. El tercer cuadro de la tribulación enfoca ahora especialmente a Israel. Israel en la tribulación, en el capítulo 12 de Apocalipsis, ¿no? Ya describiendo especialmente el papel de Israel en la tribulación. Y el cuarto recorrido, el cuarto cuadro, encontramos finalmente de los capítulos 13 hasta el 18. El reino del anticristo y la caída de la gran Babilonia. Eso, un último recorrido de la tribulación, esta vez haciendo una descripción del reino del anticristo y también su caída, la caída de la gran Babilonia, capítulos 13 al 18. Y ahí terminan los 4 cuadros de la tribulación. Luego en el capítulo 19 vemos ahora las cosas que han de ser después de estas, según el Señor le dice al apóstol Juan, las que han de ser después de la tribulación. Capítulos del 19 hasta el 22. Y ahí encontramos que el reino terrenal del Señor Jesús será instalado al final de la tribulación, en el último día, digamos, exactamente, terminando pues ese periodo terrible, en ese día que en el Antiguo Testamento muchas veces se le llama aquel día, el día de Jehová, el día del Señor. Él descenderá corporalmente sobre el monte de los olivos, derrotará a los enemigos de Dios, que también son enemigos de Israel. Es interesante siempre cómo todo aquel que es enemigo de Dios automáticamente es enemigo del pueblo de Dios, o sea, de Israel. Y el anticristo traerá los ejércitos del mundo entero para rodear a Jerusalén con el fin de aniquilarlos de la faz de la tierra, como siempre lo dicen. En ese día, reunidos millones de soldados, el Señor Jesús vendrá personalmente y los destruirá con la espada de su boca. Ni siquiera con armas, sino de su boca. El Señor los destruirá con su palabra. Y a continuación instalará su reino terrenal. Todavía no es su reino eterno. Comenzará el milenio, que es en la tierra, no es celestial, es en la tierra. Y en realidad debemos decir que todavía no es un reino perfecto, porque todavía está la presencia del pecado en el mundo, a pesar de que el Señor Jesús va a reinar, a pesar de que, como dice la Biblia, la palabra del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. A pesar de eso todavía habrá pecado en el hombre y en el mundo, y por eso es un reino que
termina después de 1000 años, el milenio. Y terminando el milenio, entonces sucederá el juicio ante el gran trono blanco, que popularmente le dicen el juicio final. Efectivamente es el juicio de los incrédulos, el juicio final. Todos los incrédulos desde el inicio del mundo serán llevados para ser juzgados ante Dios. Pero ahí no habrá ningún creyente, ninguna persona salva. Este es un juicio de los perdidos, el juicio ante el gran trono blanco. Y después son lanzados al lago de fuego, al infierno, después del juicio final. Después del juicio final viene la creación de cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, dice la Biblia. Dios creará, quemando con fuego, ardiendo los elementos del universo entero. Ahora el universo es inconmensurablemente grande, es difícil entender el tamaño gigantesco que tiene el universo que Dios ha creado, pero todo ese universo, los cielos fueron contaminados por el pecado de Satanás y de los ángeles que le siguieron, los demonios, y la tierra fue contaminada por el pecado del hombre. Es por eso que Dios destruirá ambos, los cielos del espacio de las estrellas y también la tierra. Quemará Dios los cielos y la tierra para crear una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y a continuación, habiendo creado Dios cielos nuevos y tierra nueva, donde no estará nunca más la presencia del pecado, entonces vendrá el reino celestial y eterno del Señor Jesús. Este reino ya no será terrenal, sino será en el cielo, el reino celestial y eterno del Señor Jesús. Eso está en Apocalipsis 21 y 22, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios que descenderá del cielo. Digamos, en cierta forma es como una parte del cielo que descenderá para estar encima de la tierra. Ese es el cuadro que hay en Apocalipsis 21. La ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, baja del cielo hacia la tierra, pero estará, como muchos han dicho, como suspendida encima de la tierra, iluminando la tierra con la luz de Dios, porque la nueva Jerusalén no pertenece a la tierra, sino al cielo. Estará encima de la tierra, iluminando al mundo. Y es necesario también saber, la nueva Jerusalén será la morada de Cristo con su iglesia. Recordemos que el casamiento de Cristo con su iglesia ya se ha producido antes que el Señor Jesús descienda al mundo. Él ya ha contraído matrimonio con su iglesia, llamado las bodas del Cordero. Así que el Señor en este tiempo ya de la eternidad tendrá una morada específica. La nueva Jerusalén será morada de Cristo con su iglesia, con nosotros, con su esposa, la iglesia. Y las naciones, dice Apocalipsis 21-24, las naciones de los que hubieran sido salvos andarán en la luz de ella. Es decir, habrá millones y millones de personas salvas en aquel tiempo eterno. Vendrán muchos que serán salvos, pero ellos no serán participantes de la nueva Jerusalén. ¿Por qué no? Porque la nueva Jerusalén es como la casa donde mora Cristo Jesús, unido a su esposa, que es la iglesia. Y habrá morada para todas las personas salvas, pero esa morada no será dentro de la nueva Jerusalén, que es la morada de Cristo con su iglesia. Las personas, las naciones vendrán hacia la nueva Jerusalén, algo así como de visita, pero ese lugar es donde Cristo estará viviendo junto con su iglesia.
en la nueva Jerusalén, y la tierra todavía estará. Las naciones de los que hubieran sido salvos en la tierra, millones innumerables de personas que serán parte del reino de Dios. Pero la iglesia tiene un lugar exclusivo, y eso es increíblemente maravilloso, algo que la mayoría de los creyentes aún no lo comprenden. El lugar, el privilegio absolutamente grande que le ha dado Dios a nosotros, a su iglesia. Y la iglesia del Señor comenzó en Pentecostés y terminará en el rapto. Y luego nunca más se repetirá la iglesia. Vendrán millones de personas salvas, pero el privilegio es enorme para la iglesia del Señor. Es la esposa del Salvador, es la esposa de Cristo. Y eso es muy necesario de entender. Vamos a ver algunos aspectos de manera muy abuelo de pájaro, muy panorámica. Es muy importante también entender el papel de Israel dentro de la tribulación. Israel será engañado por el anticristo, lo recibirán como si fuera su Mesías. En el libro de Juan, el Señor les dice en cierto momento: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Vendrá otro en su propio nombre y a ese recibiréis. Estaba hablando del anticristo. Y él dijo: yo he venido no en mi propio nombre, yo he venido en nombre de mi Padre, para honrar a mi Padre, y ustedes no me reciben. Ahora vendrá otro nombre, vendrá otro en su propio nombre, el anticristo, ¿no? Y a él ustedes lo recibirán. No recibieron la verdad del Salvador, y ahora viene el engañador, y al engañador lo recibirán como si fuese su Mesías. Eso es lo que pasará con Israel. Engañado por el anticristo, lo recibirán a él. Habrá un pacto entre Israel y el anticristo, ese periodo de la falsa paz, la primera mitad de la tribulación, los primeros 42 meses. Pero a la mitad de los 7 años, el anticristo traicionará su pacto con Israel. Claro, esa es su naturaleza, por supuesto. Así es. Este hijo de Satanás, el anticristo, claro, es lo más normal para él, traicionar lo que hizo con Israel. Se volverá enemigo de ellos a la mitad de la tribulación. Se introducirá en el templo de Dios en Jerusalén para hacerse adorar como si fuera Dios. Esto es lo que el Señor Jesús le llama la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, mencionado también en Daniel capítulo 9. La abominación desoladora, las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 24. Y Él les dice: pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, les indica que huyan. Que el que tiene cosas en su casa, que no regrese a tomar nada, que escape, porque Israel será perseguido mortalmente por el anticristo después que él se haya introducido en el templo de Dios. Serán perseguidos mortalmente, morirán las 2/3 partes de la población de Israel. Escaparán al desierto donde Dios los ha de proteger. Pero en ese proceso de huir, como Jesús le dice, cuando ustedes vean la abominación desoladora en el lugar santo, escapen por su vida y oren para que la huida de ustedes no sea en día de reposo ni en invierno. Y ay de las que estén encinta en ese momento, porque habrá gran tribulación. Morirán el anticristo, perseguirá y matará a las 2/3 partes de la nación de Israel, pero escapando ellos al desierto, allí en el desierto serán protegidos por la mano de Dios mismo. Y en el día final de la tribulación, el anticristo y sus ejércitos rodearán a Jerusalén
para destruirla. Ese viene a ser el gran día de la venida de Cristo, descendiendo sobre el monte de los olivos corporalmente, tal como Él se fue al cielo, vendrá corporalmente igual. Sobre el monte de los olivos se posarán sus pies. Eso es lo que dice la Biblia. Y cuando todos ellos, los de Israel, vean al Señor Jesús viniendo a salvarlos, por fin se abrirán sus ojos para reconocerlo. Estarán al punto de la aniquilación. Pensemos en eso. Ellos ya han visto que han muerto. Ha sobrevivido solo la tercera parte de ellos, de los israelitas. Y ahora esa pequeña parte sobreviviente, ven que el anticristo trae sus ejércitos del mundo entero y rodea Jerusalén para aniquilarlos en ese día. Pero estando al punto de la destrucción completa, de pronto ven ellos al Señor Jesús descendiendo del cielo para librarlos de la muerte. Y entonces en ese instante, por fin se abrirán los ojos de ellos, los de Israel, que han sido incrédulos durante 2000 años. Ahora por fin se abrirán los ojos de Israel para reconocer al Mesías. Como dice también la Biblia, mirarán al que traspasaron, mirarán al que crucificaron y comprenderán: Él siempre fue nuestro Salvador. Y nosotros lo hemos negado durante 20 siglos enteros. Dice en el libro de Zacarías que habrá gran llanto en la ciudad de Jerusalén, llanto de arrepentimiento, llanto de conversión a Cristo. Todos ellos, los sobrevivientes de Israel, al ver a Cristo descendiendo y salvándolos, se convertirán al Señor en su totalidad. Todos ellos en ese mismo momento. Es una conversión muy diferente de nosotros que somos miembros de la iglesia del Señor. Pero qué maravillosos son los planes de Dios. Dios ha de poner a Israel en el fuego, en el horno de la tribulación durante 7 años. Y luego, cuando llegue el momento exacto de Dios, después de tanto sufrimiento y al punto de la muerte, y viendo a Jesús que baja al mundo para salvarlos, por fin entenderán y se quitará el velo de sus ojos y de su corazón para creer en Cristo. Todos ellos se convertirán al Señor en ese momento. Esto es un recorrido muy a vuelo de pájaro, de manera panorámica que hemos hecho, queridos hermanos, queridos amigos, acerca del bosquejo y del esquema del libro de Apocalipsis. No hemos mencionado muchos detalles, claro, porque es un recorrido solamente de manera panorámica, pero era necesario hacerlo para entender el cuadro total, el cuadro completo del libro de Apocalipsis. Les invito a orar un instante conmigo. Gracias te damos, Señor bendito, porque las cosas que tú ya tienes preparadas están escritas en tu palabra. Gracias por tu revelación en Apocalipsis. Todo lo que ha de suceder, ahí está escrito para el hombre, Señor. Te pedimos que abran los ojos de alguna persona que está siguiendo este estudio para creer también en Cristo como su propio Salvador, no solamente el Salvador de Israel. Te damos gracias, te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.